And as soon as I said goodbye, I felt my spirit leave my body. And then I saw my husband screaming, trying to get help. As he was screaming, I felt myself leaving my body and running after him. Even when our neighbors came, they were trying to resuscitate me. I was calling their names, but nobody saw me. And that was how I was rushed to the hospital. Mi nombre es Christy y me conecto desde Lagos, Nigeria. Y a mi lado está mi esposo, Víctor, y nuestra pequeña bebé, Dew. Ella está durmiendo ahora. Nos casamos en el 2021 y como cualquier otra persona estábamos súper emocionados cuando nos dimos cuenta de que estaba embarazada y comenzamos el viaje. Pero no duró, porque después de unos meses perdimos ese embarazo. La pérdida del embarazo fue muy traumática para nosotros, especialmente para mí, porque aparte de la pérdida de ese embarazo, también me afectó de alguna manera. No podía caminar. Mi esposo me llevaba al baño cada vez que tenía que ir. Y prácticamente estaba aprendiendo a caminar de nuevo y no podía sujetar nada con firmeza. En ese momento yo estaba rompiendo cosas en la casa porque intentaba sujetar las cosas, pero seguían cayendo y no podía dormir. En el hospital me estaban administrando varios medicamentos para ver cómo me ayudaban para poder dormir. En ese momento sospecharon que probablemente me afectó el cerebro. Nos enviaron a realizar algunas pruebas para confirmar que mi cerebro o mi columna no estaban afectados. Después de ese incidente, Dios me sanó milagrosamente, pero luego nos sucedió de nuevo. Ese fue el segundo embarazo y luego también perdimos el embarazo. Fue de nuevo muy traumático, pero el tercero en realidad fue lo más duro. Fue el momento culminante para nosotros porque quedé embarazada y el embarazo duró unos 5 meses. Y luego otra vez perdimos el embarazo. Pero había algo extraño en cada embarazo, porque tan pronto como empezaba, comenzaba a sentir una especie de sensación húmeda a mi alrededor, como si estuviera sentada en agua. Muchas veces le pedí a mi esposo que confirmara que no había nada húmedo a mi alrededor. Quizás estábamos en un lugar público y yo le tocaba y le decía, por favor revisa, y él me decía, ¿estás bien? Todo está bien. Siempre había una sensación húmeda, como si estuviera sentada en un estanque de agua invisible que lo transportaba conmigo en todo momento. Así que recuerdo correr al hospital cuando me di cuenta que estaba embarazada por tercera vez y le dije al médico, doctor, la sensación de humedad ha vuelto, siento la sensación de estar sentada sobre el agua. Y él se rió y dijo, no te preocupes, está en tu mente porque has perdido embarazos antes, no te preocupes, este estará bien. Pero unos días después, perdí ese embarazo. Pero una vez más, no se trató solo de perder el embarazo, también estuvieron los incidentes que vinieron después de cada pérdida. Después de esa pérdida, sangré durante casi 9 meses. Todos los días sangraba sin parar. Hubo un día en particular que sentí que podía salir porque el sangrado había disminuido. Yo no iba a la iglesia, estaba conectándome en línea durante ese periodo. Entonces fui a la iglesia y cuando sentí como una presión, le dije a mi esposo que quería usar el baño de la iglesia. Cuando me levanté, me hizo un gesto para que me sentara rápidamente. No sabía que el asiento en el que estaba sentada ya estaba lleno de sangre. Ya goteaba por la silla. Mi esposo tuvo que quitarse la chaqueta. Me envolvió con ella y luego llegamos rápidamente a casa. La idea era llegar a casa, limpiarme y luego correr al hospital. Pero eso nunca se hizo porque tan pronto como entré al baño a limpiarme, la sangre salía sin parar. Los lavabos estaban llenos y los cubos del baño estaban llenos de sangre. El suelo estaba lleno de sangre, todo. Fue como si se abriera el grifo de la sangre. No podía parar, simplemente seguía corriendo. Nadie podía explicar de dónde venía la sangre. Pero acababa de ver que todo estaba lleno de sangre sin parar. Y en ese momento supe que iba a morir. Vi mi vida pasar.
Sabía que la estaba perdiendo. Justo cuando mi esposo estaba tratando de manejar la situación y conseguir agua para limpiarme rápidamente y llevarme al hospital, mientras estaba acostada en el baño, le pedí al Señor que le diera a mi esposo la capacidad de correr una vez más al baño para ver cómo estaba antes de perder el control. Porque en ese instante en que salió corriendo, sabía que iba a morir antes de que él regresara a mí. Simplemente lo presentía. Y mientras yo hacía esa oración, él corrió hacia mí y me abrazó. Lo miré y le dije, adiós, Vi. Sabía que me iba. Tan pronto como dije adiós, sentí que mi espíritu abandonaba mi cuerpo. Entonces vi a mi esposo gritando, intentando conseguir ayuda. Mientras él gritaba, sentí que abandonaba mi cuerpo y corría tras él. Yo decía, Vi, ¿no me ves? Él no me veía. Iba con él, iba tras él intentando llamar su atención. Él no podía verme, él no podía tocarme. Me sorprendí. Incluso cuando vinieron nuestros vecinos, intentaban reanimarme. Estaba gritando sus nombres, pero nadie me vio. Y así fue como me llevaron rápidamente al hospital y después de hechas las oraciones, varios momentos después, regresé a mi cuerpo. Y cuando me recuperé, en ese momento mi nivel de fe bajó. Yo misma sirvo en el ministerio, pero en ese momento lo perdí todo interés. Sentí como si Dios no me escuchara, como si Él no fuera real. Mi esposo intentaba despertar mi fe, pero todo se vino abajo. Todo estaba abajo. Más de un año después de ese incidente, había descartado la posibilidad de volver a quedar embarazada. Mi cuñada incluso me sugirió ser madre sustituta. Después del incidente, me di cuenta de que estaba embarazada por cuarta vez. Estaba entre la emoción y el temor. Por primera vez me di cuenta de que estaba embarazada, pero no se lo dije a mi esposo. Siempre discutíamos todo, pero esto en particular no se lo dije porque no quería despertar sus esperanzas y luego frustrarlas nuevamente. Pero después de un rato se lo conté y le dije, cariño, estoy embarazada otra vez. Y tan pronto como compartí esa noticia con él, el sentimiento llegó la sensación de humedad, llegó la sensación de perderlo. Tenía temor, decía, Dios mío, otra vez no. Comencé a buscar en línea materiales y videos que me pudieran ayudar en ese momento a escuchar a mujeres que habían tenido incidentes similares antes. Vi un testimonio en línea sobre una mujer que a través del ministerio de God's Heart TV también pudo tener a su bebé después de una amenaza de aborto. Y dije, Dios, esto es exactamente lo que quería. Entonces fui al sitio web y Facebook de God's Heart TV, leí el testimonio, seguí creyéndolo, seguí declarándolo. La mujer también mencionó cómo el hermano Chris la llamó y oró con ella. Inmediatamente envié un mensaje al equipo. Si se mostrara mi correo electrónico, verían que cada palabra, cada línea estaba llena de temor y desesperación. Estaba pidiendo ayuda, estaba pidiendo que se comunicaran conmigo lo antes posible porque tenía esa extraña y fuerte sensación de que ya estaba perdiendo a mi bebé. No mucho tiempo después, me contactaron y luego el hermano Chris me llamó. Recuerdo que esa noche me llamó, estaba destrozada, estaba acostada, perdí el apetito. Perdí incluso las ganas de caminar. Estaba acostada, estaba tan deprimida. Estaba en el punto más bajo de mi vida. Luego me llamó esa noche, se presentó y comenzó a orar conmigo. Mientras me hablaba, seguía preguntándome sobre el estado de mi corazón. En mi mente estaba pensando, no, este no es el lugar donde quiero que vaya, solo quiero que oren por mí, oren para que mi bebé se quede. Pero no estaba hablando de todo eso, estaba hablando del estado de mi corazón. Siguió hablando sobre el estado de mi corazón. Cuando habló después de un tiempo, comencé a escuchar realmente lo que estaba diciendo. Realmente me enganché con lo que estaba diciendo. Él seguía hablando a mi espíritu, hablando del estado de mi corazón, hablando de cómo puedo recibir de Dios. Me estaba dando ejemplos de mujeres en las escrituras que pasaron por los mismos desafíos y cómo vencieron. Y mientras él hablaba conmigo, comencé a orar, caí bajo el poder de Dios, mi dispositivo se cayó. Estuve en el suelo un rato.
Cuando me levanté y recogí mi dispositivo, él todavía me estaba esperando al otro lado del teléfono, todavía estaba orando. Para resumir la historia, pude llevar ese embarazo a término. Esta es mi niña, está durmiendo, pero es la niña más linda que jamás hayas visto. Se llama Dew. Pude llevar el embarazo a término y lo tuve en menos de 30 minutos. Para gloria de Dios, estoy aquí para testificar y dar gloria a Dios por el gozo que ha traído a nuestra familia y el gozo a mi corazón. Alabado sea el Señor. Amén. Toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien en verdad es el dador de la vida y el dador de este hermoso regalo de la bebé Dew. Entonces, Christy, solo un par de aclaraciones tuyas. El momento en que contactaste a God's Heart TV, estabas embarazada, pero estabas experimentando los mismos síntomas que tenías anteriormente que provocaron los abortos. Simplemente explícame eso y cómo sentiste que cambió la situación después de la oración con el hermano Chris. Sí, como bien dijiste, estaba embarazada en ese momento, pero sabía que por el mismo sentimiento o sensación que yo estaba teniendo, se dirigía hacia el mismo camino que los demás. Después de que el hermano Chris oró, me sentí más ligera, me sentí mejor. Entonces me di cuenta por primera vez que mi estómago empezó a crecer. Había una señal de vida. En el pasado yo estaba embarazada y tenía que ir al hospital y el médico decía, sí, estás embarazada, pero no podemos ver los latidos del corazón del bebé. Y seguían diciéndome que fuera al hospital, seguía visitando el hospital, pero el bebé no crecía en absoluto. Pero en este caso, después de la oración, llegó el mes siguiente. Y de repente, en realidad, fue mi esposo quien regresó de la oficina y me dijo, cariño, tu barriga está creciendo. Pensaba, ¿en serio? ¿Está creciendo? Me paré frente al espejo y me miré el estómago. A medida que pasaban los días, empezó a crecer y podía sentirlo. Incluso tenía temor de ir al hospital porque, como siempre, esperaba que dieran el mismo informe. Pero con lo que había recibido en mi espíritu, mi esposo y yo fuimos al hospital de todas formas. Fue algo emocionante cuando el ecografista me vio y dijo, puedo ver el latido, tu bebé se mueve. Di gracias a Dios porque por primera vez el bebé pudo crecer y aquí está la bebé hoy. Así que sí, después de esa oración hubo una diferencia visible. La bebé creció y pude atravesar ese viaje sin contratiempos. Y todas las lágrimas y la angustia que sentía. No es mi intención, se sientan mal, pero normalmente si veía mujeres embarazadas, yo simplemente comenzaba a llorar, simplemente lo sentía de alguna manera, especialmente cuando iba al hospital para mi cita. Y miraba a las mujeres cargando a sus bebés sin esfuerzo. Lloraba y me sentía muy mal, pero aquí Dios realmente me ha hecho reír. Y aquí estoy hoy cargando a mi bebé para la gloria de Dios. Excelente, perfecto, sin complicaciones, sin ningún problema para la gloria de Dios. Aleluya. Mi nombre es Víctor, soy el esposo de Christy. Ha sido un viaje extraño para nosotros porque este fue nuestro primer embarazo. Esta fue nuestra primera vez estando ella embarazada y la emoción y las expectativas eran altas. Y constantemente seguimos perdiéndolos como ella mencionó. Me senté y me pregunté, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué es esta nuestra historia en este momento? Pero siempre confié en Dios porque Él nos lo pidió. Mientras pasábamos por esta fase de nuestras vidas, seguí animando a mi esposa a que no perdiera la esperanza. Para mí fue un problema porque la veía retorcerse de dolor y no podía hacer nada. Solo tenía que esperar hasta que se recuperara, fuera en casa o en el hospital. Para mí fue más bien una montaña rusa. Combinar eso con ir a trabajar, porque voy a trabajar todos los días, temprano en la mañana y regreso tarde en la noche. Incluso mientras estaba en el trabajo, tenía que estar hablando por teléfono con ella para comprobar si estaba bien o no.
Así continuó durante el tiempo que duró esta terrible experiencia. Seguí confiando en Dios, animándola a confiar en Dios. Esto es solo una etapa, lo superaremos. Seguro que tendremos a nuestro bebé a tiempo. Y seguimos orando, seguimos confiando, pero para mí era obvio que en ese momento necesitábamos ayuda. De diferentes maneras buscamos ayuda. Fue en el curso de buscar ayuda que mi esposa tuvo un encuentro con God's Heart TV. Salí para el trabajo ese día y mi esposa estaba allí como siempre. Tuve que seguir alentándola. Pero por la tarde cuando regresé, llamé a la puerta y ella me abrió. Noté como si su luz se hubiera encendido. Esta vez estaba viva, estaba receptiva, estaba ágil, estaba despierta. Entonces, en mi subconsciente pensaba, ¿qué está pasando? ¿Qué le ha pasado a mi esposa? Mientras me acomodaba, ella me contó sobre su encuentro con God's Heart TV y cómo el hermano Chris la llamó, que pasó una cantidad de tiempo razonable hablando con ella, animándola y compartiendo con ella el Evangelio. Eso también despertó en mí cierta fe y coraje. Me alegré porque el ambiente en la casa cambió. Nos sentíamos más ligeros, nos sentíamos mejor, había esperanza y nos aferramos a ella. Resultó que los temores que teníamos de embarazos anteriores se desvanecieron y la bebé ya está aquí. Nuestra bebé está sana y fuerte. Ahora somos una familia feliz. Estamos contentos y queremos agradecer al equipo de God's Heart TV. Han sido muy usados en nuestros testimonios de hoy y seguiremos testificando de la gloria de Dios. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Damos gracias a Dios y te felicitamos. Así que para terminar, ¿cuál es tu consejo para los espectadores que nos miran hoy? Bueno, gracias. Si me estás viendo hoy, me gustaría decir que Dios realmente ha diseñado un día como este para que recibas tu milagro y tus bendiciones. No quiero que des el tiempo por sentado. Asegúrate de escuchar atentamente y de participar activamente en todo lo que se hará o se dirá aquí hoy. Y proponte en tu corazón que este sea realmente el día de esa respuesta. Te digo que todo es posible. Estamos aquí porque necesitábamos ayuda y nos encontramos con God's Heart TV y recibimos la ayuda a través de Dios. Me gustaría animarte si estás ahí. Dios ha creado el equipo de God's Heart TV para personas como nosotros, personas que necesitan ayuda, y recibirás esa ayuda. Dios te bendiga y le damos gloria a Dios.